el Señor le ha mostrado a Moisés lo concerniente a las vestiduras sacerdotales. Eso está en el capítulo 28. Y ahora, pues, de manera muy coherente, continúa hablándonos del ritual que se iba a llevar a cabo para que Aarón y sus hijos, quienes fueron los escogidos para el ministerio, pudieran llevar a cabo este ministerio. Notemos en el versículo 1, Dios habla con Moisés, es decir, Moisés hace las veces, como ya hemos visto, de profeta y mediador del antiguo pacto. Por lo tanto, iba a ser Moisés el que iba a encabezar ese ritual. Anote este texto paralelo, Levítico 8, del 1 al 36. En ese pasaje está exactamente eso que vamos a ver hoy, pero llevándose a cabo. Es decir, en el 29 están las instrucciones y en Levítico 8 está el momento cuando se aplica esto a Aarón y a sus hijos. Bien pudiéramos haber estudiado ambos textos a la vez, de hecho es lo que pretendo. Sin embargo, hay algunos detallitos distintivos que los vamos a dejar cuando estemos en nuestra serie de Levítico. Lo único que les quiero mencionar así diferente que dice Levítico 8 es que Moisés cumplió esas instrucciones a los ojos de toda la iglesia de Israel. Toda la congregación estaba reunida. Y cuando decimos toda la congregación, no estamos diciendo que ahí estaban también los niños. Estamos diciendo es que los ancianos representaban a la nación y eran los ancianos los que estaban ahí. Porque no es lógico que 3 millones, 2 millones, 4 millones de personas estuvieran ahí frente al tabernáculo. Entonces se deduce, de hecho hay comentaristas como Dale, que afirman que los ancianos representantes vinieron ahí para testificar esa ordenación. Bueno, el hecho de que haya sido Dios el que ordenó el ungimiento de Aarón y sus hijos muestra que el sacerdocio fue producto de la mente de Dios, no fue una idea humana. Además, también esto nos deja ver que iba a ser la dinastía de Aarón, es decir, la línea aarónica, la que haría las veces de este ministerio. También vamos a ver que hay una perpetuidad que se demanda y no quiere decir que este rol se iba a ejercer para siempre, por toda la eternidad, a cargo de la humanidad. Por el contrario, muestra que este oficio se iba a ejercer incesantemente hasta que viniera el sumo sacerdote perfecto, inmortal e inmutable, como dice Hebreos 7:23. Bueno, vamos a estar estudiando este tema en 2 puntos. Primer punto, versículos del 1 al 14. Purificación y expiación de Aarón y sus hijos. Purificación y expiación. Y el segundo punto, vamos a ir del 15 al 36, consagración del sacerdocio. Bueno, comencemos. Primer punto, versículo 1 y 2. Esto es lo que harás. Dice, toma un novillo y 2 carneros sin defecto. Entonces, un novillo y 2 carneros sin defecto. Luego, pan sin levadura, torta sin levadura, hojaldre sin levadura. Cuando estudiaba el pasaje, me llamaba la atención un patrón repetitivo, y es un patrón de 3. Y un ejemplo de esto es eso que estamos viendo acá. Vamos a estar viendo 3 tipos de sacrificios diferentes, 3 tipos de ofrenda de harina diferentes, y todo esto va a ser más especificado en Levítico. De hecho, algunos comentaristas afirman que sería bueno estudiar Levítico del 1 al 7 antes de haber estudiado esto, debido a que vamos a ver algunos rituales que están en Levítico del 1 al 7. Vamos a ver el ritual del holocausto, el ritual de las ofrendas de paz, el ritual de la ofrenda mecida. ¿Sí? Todo esto iba a servir como un acto previo a la ordenación. Notemos esto, importante. También dice en el verso, digamos, en el verso 2,
verso 3 dice, los pondrás en una cesta. Luego en el versículo 4, harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda y los lavarás con agua. Importantísimo. ¿Qué es lo primero? Hay unas ofrendas especiales que se apartan y Moisés las está trayendo. El novillo y el carnero, y lleva en una canastilla las ofrendas de harina. Pero antes de comenzar todo el ritual para con ellos, lo primero que ellos deben hacer es lavarse. ¿En dónde? En el atrio. A los ojos de todo, de la congregación de Israel representada en los ancianos. Entonces notemos el orden. Primero las ofrendas traídas, luego viene el lavamiento ceremonial. Después de eso vamos a darnos cuenta que a Aarón y a sus hijos se les va a colocar las vestiduras, comenzando con el sumo sacerdote que sería Aarón y luego con los demás sacerdotes. Y luego de eso vendría el ungimiento como tal. O sea, no es de una vez que ellos llegaban, los colocaban ahí arrodillados y se les echaba el aceite como remedan algunas congregaciones. Así no es. Versículo primero. Entonces, un becerro, 2 carneros, sin defecto. Estamos mirando la ordenación de Aarón y de sus hijos, porque ellos fueron escogidos por Dios para que fuera sumo sacerdote y sacerdotes. Pero ese ungimiento no iba a ser inmediato, apresurado. Llevaba un orden. Se pedían unas ofrendas, luego ellos tenían que lavar en la entrada. ¿Sí? Ahí vamos. Versículos 5 y 6. Una vez ellos ingresaran al tabernáculo, después de haber sido lavados con agua, la expresión hebrea da a entender que se bañaban todo. No se refiere a que se desnudaran ahí, era que se aplicaban agua completamente, no solamente manos y pies. Bueno, Aarón sería vestido de las ropas del sumo sacerdote. Importante, el primero en ser investido era Aarón como sumo sacerdote. ¿Cuáles eran las ropas que él se iba a poner? Las del capítulo anterior, la que hablaba del efod, el pectoral, ¿sí? Todo eso se le colocaba a él en orden, siguiendo un orden que está ahí, versículos 5 y 6. Cuando ya tuviera toda la ropa sacerdotal puesta, se le ungía con aceite de la unción. Bueno, pero yo ahorita les acabé de decir que la unción era hasta el final. He ahí el meollo del asunto. Porque Aarón iba a ser prácticamente ungido 2 veces. Porque es el sumo sacerdote. ¿Sí? ¿A quién es ungido? Con la unción sumo sacerdotal. Y luego van a ser ungidos todos. O sea, prácticamente Aarón va a ser ungido 2 veces, por así decirlo. Bueno, versículo 8. Después de que Aarón se hubiera vestido y se le hubiera aplicado la unción, seguían los hijos. Se les colocaba ¿qué? Las túnicas sacerdotales, las que vimos también la vez pasada. En el capítulo anterior vimos cada una de las partes de la ropa del sumo sacerdote, y al final se habla brevemente de las ropas de los sacerdotes ordinarios. Eran túnicas, ¿se acuerdan? Sencillas, blancas, tenían unos cintos, unos lazos, unas tiaras, y representaban cierta gloria, cierta belleza, pero las del sumo sacerdote eran las que mostraban más esplendor, decía el texto. Verso 9. Efectivamente, los hijos se les vestía con las túnicas sacerdotales, y los cintos y las tiaras se les ajustaban como símbolo de que recibían el sacerdocio por derecho perpetuo. Verso 9. Bueno, versículos 10 y 11. Sigue el ritual. Ahora, traen el becerro, el novillo.
¿sí? Aarón y sus hijos debían colocarle las manos al animal, al becerro, ¿sí? A la cabeza del becerro. Moisés lo mataba en ese mismo lugar. ¿Dónde está ocurriendo todo esto? A la puerta del tabernáculo, es decir, en el atrio. Cuando el animal se hubiese matado, Moisés tomaba un poco de la sangre del becerro con los dedos, con un dedo, es muy específico, con un dedo, y se acercaba al altar. Recordemos que en la entrada lo primero que había era el altar, o sea, todo estaba ocurriendo entre el altar y la entrada, acá. Entonces Moisés hace el sacrificio, toma sangre del becerro y la unta en las esquinas del altar, en los cuernos del altar. La otra de más sangre que falta, dice que la derrama al pie del altar, ¿sí? Versículos 13 y 14. Este becerro, anote el pasaje, Levítico 8:2 y 14. Este becerro se va a llamar el becerro de la expiación. Importante. El becerro de la expiación. Por lo tanto, si van a seguir los procedimientos que aparecerán en Levítico 4, del 3 al 12. Esos detalles, hermanos, se ven un poco tediosos, pero realmente tienen mucha profundidad. No se pierda ningún detalle. Versículos 13 y 14. La grasa de los intestinos, la grasa del hígado, la grasa de los riñones, los 2 riñones, todo eso se quemaba sobre el altar. Y, aparte, la carne, la piel y el estiércol se quemaban afuera del campamento como ofrenda por el pecado. Importante. Ahorita vamos a estar explicando el significado de todo esto. ¿Listos? Ese es el primer punto acerca de los actos previos de purificación. ¿Cuál ha sido el orden? Moisés llega con unas ofrendas a la puerta, ante los ojos de todo el campamento, ¿sí? Primero, ¿qué sucede? Se lavan completamente Aarón y sus hijos. Luego, ¿qué? Se viste a Aarón con la ropa del sumo sacerdote, se le unge. Luego, ¿qué seguía? Se visten a los hijos de Aarón y se sacrifica el becerro. Eso es lo que vimos en el primer punto. Segundo punto, consagración del sacerdocio, versículos 15 al 36. Leamos del 15 al 18, téngalo ahí presente, vamos ahí. Luego de realizar el ritual con el becerro, Moisés trae ahora uno de los carneros, recordemos, un becerro y 2 carneros. Acuérdense del patrón de 3. Ya sacrificó el becerro, que era el becerro de la expiación. Ahora sigue un carnero. Ese carnero, en Levítico 8:18 se le llama el carnero del holocausto. Bueno, sobre ese animal, Aarón y sus hijos también iban a colocar sus manos. El animal se mataba también, igualmente. Se rociaba su sangre alrededor del altar, no al pie, sino alrededor. Se despedazaba, se lavaba aparte, en lugar aparte, los intestinos y las piernas. Y los pedazos del animal se colocaban prácticamente en un montículo para quemarlo completamente sobre el altar, como ofrenda quemada. Miren el verso 18, al final. Dice que esto era holocausto de olor grato para Yahvé. Olor grato. ¿Usted se acuerda en dónde aparece esa expresión antes? Que dijera textualmente esto, que una ofrenda, un sacrificio había sido olor grato para el Señor, olor fragante. En Génesis, cuando Noé salió del arca, hizo un sacrificio que para Dios fue de olor fragante. Está recordando eso mismo. O sea, ese deleite, por así decir, que siente Dios
otra vez, por así decir, ya posee la impasibilidad de Dios, entonces no es tan así. Pero me refiero, humanamente hablando, eso que sintió Dios en Génesis 9 se iba a experimentar en cada vez que se hacía ese tipo de holocaustos. Listo. ¿Qué vimos con ese segundo carnero? Prácticamente se despedazó y se consumió completamente en el fuego del holocausto como olor fragante. ¿Listo? Versículos 19 al 21. Tercer carnero. Este otro carnero, igual, debía matarse, se le imponía manos, pero aquí empieza lo diferente. Tanto es así que este carnero se le llama el carnero de la consagración. Moisés iba a tomar un poco de la sangre del tercer carnero, el de la consagración, y colocaba un poco de esa sangre en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el pulgar del pie derecho, ¿sí? La demás sangre, lo que sobraba, se rociaba alrededor del altar. Entonces démonos cuenta, ahorita que había pasado, con un dedo se rociaron los cuatro cuernos del altar, pero en esta ocasión no son los cuernos, es algunas partes del cuerpo de los sacerdotes. Y eso es llamativo. Ahorita vamos a estar viendo eso. Verso 21. Moisés toma de esa sangre, y es más, hay sangre, mejor dicho, la sangre que está alrededor del altar, la que ya acaba de regar, él vuelve y toma de esa que está ya ahí en el altar, y se la aplica a Aarón y a sus hijos juntamente con aceite de la unción. Ahí lo que les decía, que era la segunda vez que se ungía a Aarón. Entonces, imaginemos, Aarón está con sus vestiduras sacerdotales, ya recién se le aplicó aceite, ¿sí? El aceite de la unción que le bajó por las barbas y demás, dice el Salmo 133. Y siguiendo el ritual, otra vez se le va a aplicar aceite, pero ahora con sangre, la sangre del altar, o sea, sus vestiduras iban a estar manchadas de sangre y del aceite de la unción. Y las vestiduras de los sacerdotes también. Todo esto es muy importante, hermanos. Esto básicamente es una señal de santificación, es decir, una señal de que se sellaba su apartamiento de todos los demás para poder ellos como personas servir y las vestiduras poder representar lo que habían sido, la razón por la cual habían sido hechas. Bueno, versos 22 al 25. Seguimos con el tercer carnero, el de la consagración. Ahora Moisés debía tomar la grasa de los intestinos, del hígado y de los riñones. Y aquí se suma la cola, la espaldilla derecha, ojo con esto, y los 2 riñones. Entonces miren, otra vez, patrones de 3. Cola, espaldilla, riñones. Grasa de intestinos, hígado, riñones. Luego Moisés traía una torta grande de un pan con aceite y una hojaldre del canastillo. El canastillo que había traído al comienzo, hasta ahora lo vamos a usar, ¿sí? Entonces sacó una cosa de cada uno que había en el canastillo. Estas cosas se las pone Moisés sobre las manos de Aarón y sus hijos, o sea, los panes, ¿sí? Para que las mecieran como ofrenda. Ellos debían mecerlas, así. Ese ritual era un símbolo de gratitud, un símbolo, sí, como un ritual de agradecimiento. Cuando hicieran ellos el ritual de mecer las ofrendas, Moisés volvía a tomar las cosas que las había colocado en las manos y las echaba en el altar del holocausto, como ofrenda encendida. O sea, eso que ellos habían mecido, eso lo quemaban ahí. Y vuelve a decir, como olor grato ante el Señor. Versículos
26 al 30. El pecho del carnero también sería mecido solo por Aarón, y esa porción, después de Aarón haberla mecido, se la daba a Moisés. Esa porción Moisés se la podía comer, era el derecho de comer esa porción, por haber dirigido el ritual. Y la otra parte del pecho, con la espaldilla izquierda, que la derecha ya se quemó, ahora sigue la izquierda, esa se le entrega a Aarón y a sus hijos como estatuto perpetuo. O sea, el que llevó a cabo el ritual comió el pecho, ¿sí? Prácticamente la mejor parte, ¿no? de la cabeza del ganado. Pero la otra parte, que es la que les decía ahorita, el pecho y la espaldilla, se le entregan a Aarón y a sus hijos para que ellos la coman. Versículo 29 y 30 es una ofrenda elevada, es decir, se recibe, se alza, luego se mece, y eso era un sacrificio de paz, Eso también simbolizaba que las vestiduras de ellos iban a ser heredadas a sus hijos por generaciones. Y cada vez que se levantara un nuevo sumo sacerdote, este ritual debía cumplirse para ser ungido y para ser consagrado juntamente con las vestiduras. ¿Ese ritual cuánto duraba? Versículo 30. 7 días. Es decir, esto que vimos se repetía todos los días por una semana. Lo mismo. Se lavaban a la puerta, se vestía al sumo sacerdote, se ungía, luego se vestía a los sacerdotes, se sacrificaba el becerro, luego se sacrificaba el carnero del holocausto, luego el carnero de la consagración, se hacían las ofrendas mecidas, se quemaba todo y lo terminaba comiendo. Se comían las mejores partes en el atrio. Eso se hacía todos los días, por una semana, 7 días. Versículo 31 al 34, como les estoy diciendo, la carne del carnero, el de la consagración, todavía queda alguna carne. Esta carne se asa en el atrio. Recordemos cuando estudiamos el atrio, ese espacio se usaba para comer la comida sagrada. Este es un ejemplo de eso. Y resulta que en el canastillo quedó pan. Entonces ellos comían la carne con pan. A la puerta del tabernáculo, es decir, en el atrio. Debido a que todos esos holocaustos, su finalidad es hacer expiación por ellos, y eran holocaustos también en pro de consagrarnos como sacerdotes, nadie más podía comer de esa carne ni de esos panes, de ese ritual. Nadie más podía comer de eso. Y si sobraba algo, para la mañana siguiente, ¿qué había que hacerse? Verso 34. Debía lanzarse al fuego del holocausto, del altar. O sea, no puede guardarse, ¿no? Que no se puede porque esa es la comida sagrada, santa. Bueno. Y ya terminando el texto como tal, versos 35 al 37, Moisés debía asegurarse de cumplir el ritual tal como el Señor le ha mostrado por 7 días, otra vez. En esos 7 días, Aarón y sus hijos no podían salir del tabernáculo. Ahora, si están 7 días comiendo bueno, pan con carne asada, esto es para ir al baño, ¿cómo hacían? Porque en el tabernáculo adentro no había espacio para cosas impuras. Y recordemos que Dios, bueno, eso todavía no lo hemos visto porque eso está en Levítico. Pero si usted ya ha leído, los presentes ya han leído Levítico, pues obviamente saben que se exigían leyes higiénicas muy estrictas. Por lo tanto, no podían ahí mismo el tabernáculo.
Entonces se deduce por lógica, por moral, por sentido común, que esa regla aplica, que ellos no podían salir del tabernáculo para hacer cosas comunes, o por lo menos para cumplir asuntos de su vida ordinaria, ¿sí? O sea, no pueden salirse porque sí. En cambio, para asuntos de necesidad como eso, sí debían salir del tabernáculo. Por eso el pasaje es enfático cuando dice que para cumplir las ordenanzas, ¿sí? Ordenanzas, o sea, ellos debían cumplir todo esto que estamos viendo al pie de la letra, y su mandamiento era obedecer esos detalles al pie de la letra. Y no podían salirse simplemente porque quería visitar a un vecino, o bueno, no, tenían que quedarse adentro del tabernáculo por 7 días. Cuando ya terminaba todo este ritual, se sacrificaba un becerro para expiación y se purificaba el altar con el aceite de la unción. Este acto consagraba el altar como un altar santísimo. O sea, es el altar de los altares. De tal forma que cualquier cosa que tocara ese altar quedaba santificada. Eso no significa que entonces se toque el altar para quedar bendito, como supersticiosamente hacen algunas sectas. No. Lo que significaba era que si un pedazo de carne del plato de comida de casualmente tocó el altar, ese pedazo tenía que lanzarse al fuego. O sea, la santificación que estamos hablando aquí no es de apartarlo para bendecirlo, no, es para dedicarlo al fuego del holocausto. Bueno, ahora vamos a hablar de algunas aplicaciones, hermanos. Fui bastante rápido, yo sé que es complejo para nuestro momento, en estas alturas es difícil. Por eso es que Levítico casi no nos gusta, humanamente hablando. Levítico es uno de esos libros que queremos leerlo rápido, porque es difícil. Todo esto aparece en cada capítulo y a veces es un poco, pues, fuerte, ¿no? Pero para que nosotros a estas alturas podamos darle verdadero valor o encontrar su significado, tenemos que no solamente contar con esa oración con el Padre, sino también con la guía del Espíritu Santo para que nos muestre al Hijo. Cada uno de esos elementos y actos comunicaban básicamente esto: la importancia y la dignidad del sacerdocio. Eso es lo que quería comunicarnos, que ese rol que se va a cumplir en cabeza de Aarón y de sus hijos iba a tener tal dignidad que se requería hacer todo este ritual. Y cada cosa, cada paso tiene un propósito, hermano, no es porque sí. Por ejemplo, los panes sin levadura. A esas alturas ya hemos visto ese tema 2 veces. Cuando iban a salir de Egipto y cuando hablamos de algunas fiestas judías brevemente. Y vimos que los panes sin levadura implican, en resumen, el estándar moral al que ellos debían adherirse. No solamente son israelitas, a ellos se les iba a exigir aún más por la responsabilidad. Por lo tanto, hay una especie de exigencia superior. Bueno, otra cosa, el lavado ceremonial coloca de manifiesto la necesidad de que ellos fueran limpios para poder servir. Y tenían que estar limpios en cuerpo y en alma para servir a un Dios santo. Es más, ese lavado no les recuerda el bautismo. Quizás no es una figura tan precisa, ¿no?, del bautismo, pero ese lavamiento con agua puede ser una cierta alusión
a los rituales de lavamientos posteriores. Recordemos, después del lavamiento que seguía, la investidura. Esa investidura, después de haber sido lavado, simbolizaba que tanto Aarón como sus hijos recibían de parte de Dios el carácter necesario para cumplir sus responsabilidades. El hecho de que ellos estuviesen siendo investidos, cada una de las partes, ¿sí?, en orden, pulcritud, mostraba que Dios nos estaba invistiendo no solo en responsabilidad, sino también de la capacidad para cumplir esa responsabilidad. Cuando Dios llama a alguien, en ese momento, tratando de aplicarlo al ministerio, Él no solamente lo protege para que cumpla las aptitudes bíblicas, sino que también lo capacita para que esas aptitudes se lleven a la realidad, al oficio como tal. Luego de la investidura que seguía, la unción. Esta unción, este aceite, hay consenso en los comentaristas que simboliza el poder del Espíritu Santo. Importante. Acaban de ser investidos para que puedan cumplir sus responsabilidades. Pero por más humanamente capaces que sean, necesitan al Espíritu Santo para lograr sus funciones. Lo mismo ocurre hoy. Podemos recibir de Dios aptitudes, formación, experiencia, pero sin Espíritu Santo, hermano, hay un desastre que va a llegar, sencillamente. No. La unción recordaba que necesitaban al Espíritu Santo para ejercer las funciones con integridad, para que ese estándar moral lo pudieran cumplir, para que las funciones, a veces para nosotros son confusas. Ahora imagínense ellos que no podían fallar en nada, tenían que hacer todo en orden. Pues esa unción les garantizaba que ellos iban a recordar los pasos que debían seguir para cada tipo de sacrificio, de ofrenda mecida, ofrenda, sacrificio de paz, carnero de la consagración, holocaustos, ¿sí? Cada paso, la unción garantizaba que el Espíritu Santo les recordaba todo como debía hacerse. Ahora hablando de los sacrificios, ¿cuál fue el primer sacrificado? Aquí, el becerro, el sacrificio del becerro. Después de lavarse, investirse y aplicarse la unción, debían sacrificar un becerro. Eso significa que hasta los sacerdotes, hasta el sumo sacerdote, debía buscar la remisión de sus propios pecados. Hasta el sumo sacerdote era un pecador. Así que antes de servir y de orar por otros, tenía que pedir perdón por sus propios pecados. Él iba a ser mediador entre Dios y los hombres para pedir perdón en nombre de la nación ante Dios. Pero para eso tiene que él mismo estar perdonado. ¿Se da cuenta por qué era tan importante todo eso? Ese becerro, ¿se acuerdan que el olor era fragante? ¿Por qué era fragante? Porque se conseguía la propiciación. La propiciación es que Dios es santo, es justo y por lo tanto su reacción esencial es la ira contra el pecado. El sacrificio era un símbolo de que la ira de Dios se propiciaba y ya no iba a haber ira para con el sacerdote ni con el pueblo porque había sido propiciado. Entonces esto nos apunta a los efectos del sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo propició la ira de Dios que había contra la humanidad, especialmente contra el pueblo escogido por Dios. Anote este pasaje, Efesios, o mejor dicho, leamos, Efesios 5:2.
Dice, anden en amor, así como también Cristo los amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Ese becerro apuntaba a Cristo. Acordémonos otro detalle, el autor de Hebreos lo anota, no anoté el texto, creo que es Hebreos 12, habla que, bueno, acordémonos, él se apartaba algunas porciones del becerro y se quemaban afuera del campamento, ¿se acuerdan? Estaba ahí el estiércol, estaba ahí la piel, ¿sí? Afuera. El autor de Hebreos dice que el Señor Jesús por eso fue sacrificado fuera de Jerusalén, ¿sí? Porque el sacrificio de Cristo era para expiación, perdonar los pecados, y para propiciación, para que la ira de Dios se aplacara. Otro detalle, hablando del becerro, se le colocaban las manos. Ese ritual de imponerle las manos al becerro simbolizaba que mis pecados recaían sobre el animal, que era inocente. Entonces la inocencia de ese animal venía sobre mí. Eso es lo que significa que se necesitaba un sustituto inocente, que decía, sin defecto. Ese es Cristo. Más adelante. Luego sigue el carnero del holocausto, cumplía prácticamente las mismas veces del becerro de la expiación. Y luego sigue el carnero de la consagración, ¿no? El tercero. ¿Cuál era el ritual que se hacía con ese carnero de la consagración? Acordémonos, se le imponía las manos, se mataba, se despedazaba y se tomaba sangre para aplicarla en las partes derechas. ¿Sí? La sangre rociada a la derecha, y recordemos que oreja, pulgar de la mano derecha y pulgar del pie derecho. Entonces, ellos eran investidos o rociados con la sangre de expiación en su derecha, en su oreja, como un símbolo que ellos estaban perdonados, estaban capacitados para oír la palabra de Dios, para escuchar la voluntad de Dios revelada. Porque el sumo sacerdote, especialmente, iba a servir como oráculo, como profeta para la nación. Luego la mano derecha, porque sus obras, mejor dicho, ellos debían poner por obra la ley de Dios, ser los primeros en obedecerla, ¿sí? Y luego el pie derecho, el pulgar, para poder andar apropiadamente en el santuario. Recordemos, ¿qué pasaba si las campanitas no sonaban del vestido del sumo sacerdote? Se moría. ¿Qué pasaba si se colocaban mal una vestimenta a alguno de los sacerdotes? Se moría. Entonces la sangre en el pulgar del pie derecho simbolizaba que habían sido capacitados para andar apropiadamente en el santuario. Y ahí vemos lo hermoso, porque Dios no solamente es exigente, que estricto, que terrible, no. Porque Él capacitó a los hombres para que lograran cumplir eso que era duro que Él exigía. Por eso es que no cualquiera podía ser sacerdote, no podía alguien venir y entrar como si nada, no. Si entraba un extranjero, un raro, una persona diferente allí al tabernáculo, se moría, porque no había sido investido, todo esto no había sido aplicado en él. Bueno, luego de cumplirse el ritual, ¿qué era lo que hacían ellos? Comer. Comían, se comía el sacrificio.
¿Cuándo fue la última vez que comieron ellos ante la presencia de Dios? ¿Se acuerdan de esa vez cuando Dios selló el pacto con ellos? En Éxodo, creo que es 22, dice que se veía como un enlosado de zafiro. Comieron a la mesa, hicieron una mesita ahí, pues sabemos que la mesa era en el suelo, ¿no? Una mesa ahí, y Dios estaba allá mientras ellos comían. Recordábamos que esa comida que hicieron ese día simbolizaba la relación nueva que había con Dios como pueblo de Dios ellos, ¿sí? Entonces el hecho de que el sacerdote esté comiendo ahí simbolizaba que ya estaban reconciliados con Dios y podían comer ahí con él. Dice la palabra, delante de Jehová. Después de la expiación, después de haber sido añadido al pacto, si no está cubierto con la sangre del sacrificio, ni está dentro del pacto, no tiene derecho a comer con Dios, porque moría. No está la ira propiciada. Pero ellos sí tienen la ira propiciada, fueron expiados, están bajo el pacto, pueden comer con él. Cuando ya se acababa todo el ritual, el altar se tenía que consagrar otra vez, prácticamente como purificarlo. Impresionante, porque se supone que todo eso es para obedecer y aún así toca santificar el altar. Eso significa que este sistema, por más de que fue ordenado por Dios, era débil, imperfecto. Así que se necesitaba un sistema mejor. Ese sistema mejor está a cargo de un sumo sacerdote, es Cristo. Hebreos 10:21. Tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Hebreos 9:11. Él es el sumo sacerdote de los bienes venideros. Hebreos 9:25. Y sus funciones son tan eficaces que tienen efectos eternos. No tiene que estar entrando, o hacer un becerro, sacrificar un becerro por sus propios pecados, no, porque Él es santo. Hebreos 8:1. Y está sentado a la diestra de Dios, donde intercede por su pueblo. Este es Cristo. Cristo es el sacerdote mejor. Aarón fue instalado por la ley, pero Cristo fue instalado por un juramento que hizo Dios, como dice Hebreos 7:21. Y por nuestra parte, todos los cristianos somos sacerdotes delante de Dios, como dice Apocalipsis 1:6. Hoy día, los pastores o los obispos, presbíteros, maestros, ancianos, reverendos, como sea que le diga la denominación, no son sacerdotes. No son sacerdotes, no pueden ser sacerdotes. Eso ya no existe en los términos del antiguo pacto. Por el contrario, todos somos sacerdotes. Todos, el pueblo de Dios. Apocalipsis 5:10 también. De hecho, hay más textos. Y el Espíritu Santo nos ha sido dado sin necesidad de hacer un ritual. Algunas denominaciones evangélicas remedan rituales como estos y para nombrar pastores les aplican un tarro de aceite de oliva y les untan la oreja, el pulgar. Estas cosas eran sombras de lo que había de venir y que ya se cumplió. No tenemos necesidad de cumplir estos rituales otra vez.